que está PyTorch, TensorFlow, Paddle o NNX, que son principalmente para algoritmos de inteligencia artificial con redes neuronales convolucionales, el deep learning. Y entonces, a través de entornos como estos de OpenVINO, pues el diseñador puede crear sistemas todavía más específicos que resuelvan tareas muchísimo más complejas, ¿no? De las que pudiéramos resolver en una tarjeta como tal Basis 3, ¿no? Que es de las más básicas y elementales. El hecho de programar FPGAs, pues no es una tarea sencilla de realizar. Hay que tener conocimientos muy especializados en la parte de sistemas digitales, circuitos electrónicos, considerando lo que son los retardos de propagación con su respectiva latencia, los voltajes tanto de entrada y de salida. Entonces, el hecho de tener este tipo de conocimientos preliminares para poder utilizar o saber programar un HDL, pues no es sencillo, ¿no? Entonces, por eso se diseñaron herramientas que permitan programar los FPGAs a un nivel alto, ¿no? Y ese nivel alto, pues es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Los FPGAs surgen para programarse con lenguajes de descripción de hardware. Estos son los más comunes, ¿no? Que van a encontrar en la literatura: VHDL, Verilog, SystemC, SystemVerilog y pues los HLS, ¿no? Que son los los lenguajes de síntesis de alto nivel. VHDL, pues es, digamos, el lenguaje apto cuando queremos hacer conversiones de alto nivel a bajo nivel por su capacidad de mayor nivel de abstracción, es decir, captura las características de un circuito digital y se puede entonces llevar a la parte de un lenguaje de descripción de hardware para poderse implementar en un FPGA. Sin embargo, pues la curva de aprendizaje es mayor porque se dice que un lenguaje VHDL pues es una estructura muy rígida y bueno, no es muy fácil, ¿no? Aprenderlo. Y luego está Verilog. Verilog tiene más flexibilidad porque su sintaxis es parecida a otros lenguajes como C. Por esa razón también es como de los más utilizados, ¿no? Y luego también tenemos a SystemC. SystemC está basado en bibliotecas de clases de C++. Además es multiparadigma. Eso quiere decir que te permite programar desde arquitecturas o sentencias concurrentes hasta orientado a objetos, ¿no? Entonces eso está interesante y por lo tanto es el candidato ideal para diseñar sistemas on chip o estos famosos sistemas embebidos, porque recordemos que los sistemas on chip pues tienen un FPGA y regularmente un microprocesador, ¿no? Entonces ahí es cuando necesitamos la parte de la concurrencia para el FPGA y la parte de orientado a objetos para el microprocesador, ¿no? Y luego continuamos con el System Verilog. Es un candidato ideal cuando hablamos de verificación. Y eso ya lo han dicho incluso expertos aquí, ¿no? En sesiones anteriores, que System Verilog es una excelente opción para hacerlo. Y bueno, pues tenemos la síntesis de alto nivel que nos permite sintetizar el hardware a través de un lenguaje de alto nivel como un código en C. VHDL y todos estos, principalmente VHDL y Verilog, no son lenguajes de programación, son lenguajes de descripción de hardware. Lo que haces con estos lenguajes es capturar un circuito digital, modelarlo y llevarlo a la implementación. Si bien es cierto, sus instrucciones, sus funciones, su sintaxis puede ser similar en cierto sentido a otros lenguajes de programación, no son considerados lenguajes de programación, porque como saben, en un lenguaje de programación lo que se hace es que se
escribe un programa y ese programa se ejecuta en un procesador. Aquí con estos HDLs no escribimos un programa, definimos y modelamos el comportamiento de ese circuito digital, que es el que se va a implementar como tal en el FPGA. Por esa razón, no son considerados lenguajes de programación. Bien, continuando con la plática, la pregunta sería entonces, ¿cuál de todos estos que están aquí disponibles para programar FPGAs es el que puedo utilizar o es el que debo de utilizar? La respuesta es depende del problema, ¿sale? Siempre va a depender del problema y de la aplicación. No es que yo diga VHDL es el mejor para todo, no es así. No existe como tal una opción ideal para cualquier caso. Siempre va a depender del problema. Y bueno, ¿qué es la síntesis de alto nivel? Es una metodología que nos permite transformar la descripción del comportamiento de un circuito a transferencia de nivel de registros. Eso quiere decir que al diseñador le va a permitir crear un hardware que puede ser básico, puede ser complejo, lo hará de manera eficiente y rápida, en lugar de escribir código en un HDL, pues un lenguaje de descripción de hardware, como por ejemplo VHDL, Verilog o cualquiera de los otros que ya vimos. Lenguajes de alto nivel, pues para nosotros los catalogamos así, como C, C++, MATLAB y OpenCL incluso. Lo que sería para el flujo de datos, el pipeline, sería una herramienta de síntesis de alto nivel. El lenguaje, el código sintetizable de HDL sería un Verilog con un VHDL. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo la generación del archivo que vamos a programar en el FPGA? Pues a través de una herramienta EDA, que se puede llamar Bound, se puede llamar Quartus, se puede llamar Cadence o cualquier otra que tenemos disponible, ¿no? Para pues poder implementar el archivo bitstream. Este es el proceso que se lleva a cabo en una síntesis de alto nivel. Describimos, hacemos la descripción algorítmica del diseño. Esa descripción algorítmica se va a llevar por varias etapas de tal manera que al final vamos a tener un código compatible con la programación de un FPGA. Esa descripción algorítmica se tendrá que compilar, se tendrá que definir una representación intermedia, es decir, entender qué se está haciendo en la descripción algorítmica para transformarla a una representación intermedia que regularmente es un grafo definido en flujo de datos. Y una vez que se tenga ese grafo, pues se debe de planificar, asignar y mapear y al final de cuentas convertir al circuito que estamos buscando, ¿no? Regularmente los que utilizan estas herramientas de síntesis de alto nivel son investigadores, profesionistas, ingenieros que tienen menos conocimientos en HDLs. Sin embargo, pues hay otros que sí tienen conocimientos en HDLs, pero también están interesados en conocer este tipo de herramientas. Así es que, pues todos son bienvenidos, ¿no? Para diseñar y proponer una nueva herramienta de síntesis de alto nivel, tuvimos que investigar en la literatura qué había hasta ese momento en la literatura de herramientas y de métodos de optimización que nos ayudaran a generar una síntesis de alto nivel, optimizando de manera multiobjetivo ese código C para que al final nos entregara la herramienta un código VHDL optimizado en área, potencia y retardo, ¿no? Esas son las tres funciones objetivo. Ya me adelanté un poquito, pero lo voy a ir comentando, ¿no? Para que no se olviden. Esta revisión de la literatura la publicamos en el año 2020, por eso les dejé aquí el QR por si se quieren dar una vuelta por la publicación. Es una publicación de acceso libre. Eso quiere decir que no hay que pagar para leerla. Y entonces,
nos encontramos con mucha información interesante en cuanto a síntesis de alto nivel para optimizar ese hardware, ¿no? Y pues nos encontramos toda esta información. Nosotros construimos esta red interactiva, que aquí les dejo el enlace también en el QR. También está gratuita por si quieren darse una vuelta y ver cómo funciona este grafo. Y básicamente todos los círculos que ustedes ven en color gris son los artículos que encontramos hasta ese momento. Hay unos círculos que están más pequeñitos que otros. Por ejemplo, este círculo está más pequeño en comparación con este. Eso es porque entre más grande esté el círculo, significa que ese trabajo ha sido citado más veces por otros investigadores. Y luego por aquí ven como un sombreado sobre los círculos grises. Ese sombreado significa que básicamente este es un grupo de trabajo, porque todos los circulitos pequeños comparten al menos un autor. Entonces, por eso aquí se hace como una red colaborativa entre los investigadores, ¿no? Alrededor vemos unos cuadritos. Esos cuadritos son las características particulares de cada una de las investigaciones. Por ejemplo, aquí hay un zoom en donde podemos ver que todos los que están en color verde son las pruebas, los bancos de pruebas o los famosos benchmark. Y luego, por ejemplo, aquí si seleccionamos un círculo, cualquiera al azar, por ejemplo, encontramos de el autor Mukherjee y colaboradores, en donde nos dice que ese trabajo está utilizando estos métodos, esos algoritmos evolutivos con cierta representación, optimiza área, optimiza potencia y muchas otras características que ahí están disponibles para que ustedes las consulten. Después de hacer esa revisión de la literatura, encontramos que existen herramientas académicas y existen herramientas comerciales. Las herramientas académicas, pues, son aquellas que están libres, que no se tiene que pagar una licencia para consultarlas, y pues las herramientas comerciales, pues definitivamente hay que estar pagando una licencia, ¿no? Estas son las 5 herramientas académicas que encontramos disponibles para diferentes aplicaciones del área del conocimiento. Aquí lo interesante para resaltar es que todas estas herramientas utilizan como entrada estos lenguajes de programación. Es decir, se introduce un código en C y a la salida Bamboo nos entrega un código Verilog o un código VHDL, el usuario decide. Y lo mismo para las demás, por ejemplo, Gaud, que se dedica principalmente a la parte del procesamiento digital de señales, introducimos un código C o C++ y nos entrega un código VHDL. Estas son las herramientas académicas. ¿Qué pasa con las comerciales? Pues las comerciales son más. Tenemos pues a los grandotes, ¿no? Vitis, HLS, de ahora AMD, e Intel HLS, que antes se llamaba Quartus porque era de Altera. Y lo que podemos observar en estas dos, por ejemplo, herramientas comerciales que hay que pagar, repito, para utilizarlas, es que Vitis permite un código en C, C++ o System C para entregarte un código Verilog o VHDL. Mientras que Intel, pues, permite un código C o C++ para entregarte todas estas opciones. Ya empieza a haber una variedad interesante de todas las posibles combinaciones que se pueden dar de lenguajes de entrada contra lenguajes de salida. Y cómo no, pues si estas son empresas gigantes, ¿no? Que se dedican a eso y que tienen un mundo de ingenieros a la mano para hacer investigaciones y proponer nuevas formas de trabajar con síntesis de alto nivel. Y así podemos continuar con las demás, ¿no? Por acá hay otras que también son bastante interesantes y que seguramente ustedes ya ubicaron tal vez a otros fabricantes fuertes del área de FPGAs. Y bueno, pues tenemos también las herramientas de síntesis de alto nivel en desarrollo. Aquí está la nuestra.
Esta herramienta la dimos a conocer a finales del año del 2019. En ese entonces con el estudiante Darian Reyes. Ella se graduó en diciembre del 2019, obtuvo su grado de doctor en ciencias de la ingeniería con ese trabajo. Y ahora tenemos a Joel, el presidente del club FPGA, que él está trabajando con este proyecto también, que es reforzar la capacidad o las capacidades que tiene VHDL by MOEA. Y entonces VHDL by MOEA te permite introducir un código en C y a la salida te va a entregar un código VHDL. Pero es un código VHDL que está optimizado y tiene 3 funciones objetivo, ¿no? Que más adelante vamos a ver a detalle cuáles son esas. Y tenemos estas otras dos, ¿no? PyVHDL y MyHDL. De todo esto, pues hicimos un resumen y encontramos que las herramientas que encontramos en la literatura, de todas ellas, el 58% utiliza C o C++ como lenguaje de entrada. Y como representación intermedia, utilizan el 17% de esas herramientas, un grafo de flujo de datos o un grafo de control de flujo de datos en el 42% de ellas, ¿no? Y además, estas herramientas de síntesis de alto nivel entregan en el 44% de ellas un lenguaje VHDL, mientras que el 40% Verilog. Ahí andan muy cerquitas, ¿no? O es VHDL o es Verilog, ¿no? Además, fueron 18 herramientas las que encontramos en esa revisión de la literatura, desde el 2001 hasta la fecha, ¿no? Que es cuando surgió VHDL by MOEA a finales del 2019. Y de esas 18 herramientas, ninguna trabaja con algoritmos evolutivos de optimización multiobjetivo, que son los MOEAs. De ahí el nombre de VHDL by MOEA. VHDL con algoritmos evolutivos de optimización multiobjetivo. Eso es lo que significa el nombre de nuestra herramienta, ¿no? Hasta donde nosotros sabemos con la revisión de la literatura, pues eso es lo que encontramos. Bueno, las herramientas de síntesis de alto nivel definitivamente tienen limitantes como cualquier otra. Y si nos enfocamos en la parte de la optimización multiobjetivo, podemos mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, cuando utilizas una herramienta de síntesis de alto nivel, te da muy poquitas gráficas del proceso de optimización o el proceso evolutivo. Además, no hay acceso al frente de Pareto. El frente de Pareto es el que te permite observar y también medir, ¿por qué no?, cómo es que está el compromiso entre las funciones objetivo. Es decir, si mejoro el retardo, pues a lo mejor comprometo el consumo de recursos o la potencia. Entonces, este es un compromiso fuerte entre las 3 funciones objetivo porque se contraponen, no las puedo mejorar todas al mismo tiempo, ¿no? Y luego, pues el proceso de optimización en esas herramientas generalmente se hace del lado del cliente, en lugar de tener un servidor en línea, pues que le permita al usuario estar observando cómo se hace ese proceso, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de esta herramienta de VHDL by MOEA? Introducimos un código en C, extraemos las características de esa descripción del comportamiento en un grafo de flujo de datos, exploramos el espacio de diseño con los algoritmos evolutivos multiobjetivo. Después, ese grafo ya optimizado y planificado lo convertimos a un código VHDL y ese código VHDL entonces está listo para ser utilizado por cualquiera de las herramientas CK disponibles. Cualquiera, eso es otra cosa interesante, ¿no? Si trabajas con Intel, únicamente los FPGAs de Intel están disponibles. Si trabajas con AMD, solo esos FPGAs están disponibles.
Con esta herramienta no tenemos ese problema porque, como ustedes saben, BHDL es un estándar. Eso quiere decir que BHDL Balmoea va a entregar un código BHDL estándar optimizado y el usuario va a decidir en cuál herramienta lo quiere implementar, si lo implementa, en Vivado, en Quartus, o que ahora se llama Intel HLS, o en alguna otra herramienta de Synopsys, Cadence o cualquiera de las que se tengan disponibles. Y eso significa que es compatible con cualquier FPGA que exista, ¿no? Estas son las funciones objetivo que optimiza BHDL Balmoea, optimiza el retardo, es decir, entregamos un diseño que consuma menos ciclos de reloj para que pues pueda ser lo más eficiente en el FPGA. También nos ocupamos del área que ese circuito va a utilizar y además de la potencia disipada, ¿no? Todas estas son estimaciones, evidentemente, y las tres pues hacen un algoritmo multiobjetivo y pues el problema es de minimización, porque lo que queremos es que se consuma menos ejecución a través del retardo, se consuma la menor cantidad de potencia y menos recursos también, ¿no? Y como decía, pues estas tres funciones objetivos se contraponen. Mejoró una, pero empeoró la otra, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, BHDL Balmoea te hace recomendaciones, te dice, mira, estas son todas las posibles soluciones que tiene tu problema y tú decides cuál utilizar. Te ofrezco o te recomiendo la solución balanceada. La solución balanceada es la que tiene mejor compromiso entre la potencia, el área y el retardo, ¿no? O si no, tú eliges cualquiera. Por eso es que te doy el frente de Pareto. El frente de Pareto son todas las posibles soluciones y cualquiera de esas soluciones que esté en el frente de Pareto te lo voy a convertir al código BHDL que tú requieres. Entonces, pues aquí está, introducimos un código C, después lo optimizamos de manera multiobjetiva y convertimos ese grafo a un código BHDL optimizado. Entonces ya entregamos ese código BHDL que está optimizando evidentemente el hardware, ¿no? Y se hace a través de esta herramienta que es gratuita y de acceso libre. Utilizamos tres algoritmos optimización multiobjetivo del estado del arte. No son algoritmos que nosotros hayamos propuesto. Son muy conocidos en la literatura. Uno de ellos se llama NSGA2, otro se llama NSGA3 y el otro se llama SPA2. No son los únicos algoritmos multiobjetivos en la literatura. Definitivamente hay muchísimos más. Sin embargo, hicimos un estudio amplio y muy cuidado para determinar de todos los algoritmos disponibles en la literatura cuáles eran los que daban mejores resultados para problemas como estos. Y encontramos que eran estos tres, ¿no? Siempre estamos abiertos a mejorar cualquier aspecto de la implementación. Eso quiere decir que en un futuro puede ser que alguno de ellos se reemplace o se integren más, ¿verdad? Pero hasta el momento son los tres algoritmos de la literatura. Este es un tutorial rápidamente de cómo funciona. Se introduce un código en C a la herramienta. Son varias operaciones aritméticas y lógicas. Se define ese código, se entrega el grafo, ese que les hablaba de la representación intermedia de ese código en C, en donde se especifican cuáles son las entradas, cuántos nodos tiene, cuántas operaciones, de qué tipo. Se hace todo el análisis, ¿no? Aquí están los tres algoritmos evolutivos de la literatura. El usuario elige el que quiera. Solo se puede elegir uno a la vez, pero puede hacer tantos experimentos como lo requieran y hace la parametrización del algoritmo evolutivo. Cuántas generaciones, cuántos individuos, cuánto porcentaje de cruce, de mutación, etcétera. Y lo pone a ejecutarse, se ejecuta en línea
Y aquí, por ejemplo, nosotros vemos que los cuadritos más claritos son los individuos iniciales con los que se parte el proceso evolutivo. Y a medida que el proceso evoluciona, se van creando nuevos individuos y por eso es que vamos viendo como que los cuadritos están bajando, porque tienden al punto ideal. El punto ideal es el 0,0,0. Es decir, donde no hay potencia disipada, no es la menor cantidad de área ocupada y el menor retardo posible. Es un target ideal porque sabemos que eso jamás va a ocurrir. Sin embargo, pues lo que estamos buscando es que se encuentre la solución más cercana a ese punto, ¿no? Una vez que ya te entregan las soluciones, tú decides cuál quieres, las seleccionas y aquí está tu código VHDL para ese código en C. Este código VHDL lo copias y te lo llevas a la herramienta que tú necesites, a un Quartus, a un Vivado, lo que tú quieras. Haces evidentemente la sintetización porque habrá que hacerla, no está hecha aquí. Este es simplemente el código. Lo sintetizas, puedes hacer tus simulaciones que requieras, las validaciones que necesites. Y después de eso, pues generas el bitstream y ya lo puedes implementar. Ahorita si me da tiempo y si hay espacio, si hay sobre todo internet, les muestro en vivo cómo se ve esto, ¿no? Bien, entonces hablé de VHDL Balmoea y me fue muy rápido. Aquí está, creo que no lo puse. Quería ver si estaba el enlace, pero creo que está más adelante. Bueno, ahorita lo pongo, ¿no? Presenté la herramienta VHDL Balmoea, que utiliza algoritmos evolutivos multiobjetivos para optimizar el proceso de síntesis de alto nivel. Como tal, tiene una representación intermedia, es decir, genera un grafo de flujo de datos que viene desde una descripción algorítmica. Y luego optimizamos tres funciones objetivo, que es el área, el retardo y la potencia. Como lenguaje de entrada aceptamos código C y regresamos un código VHDL optimizado y pues puede ser implementado en cualquier FPGA, ¿no? Hay algunos puntos importantes que todavía tenemos que mejorar y es en los que estamos trabajando, particularmente Joel. Estamos utilizando como tal una representación intermedia de un grafo de flujo de datos y con eso tenemos una limitante muy fuerte, ¿no? Es decir, no admitimos hasta el momento sentencias de control como if else, ciclos, case, etcétera, ¿no? Hasta el momento la herramienta funciona únicamente para arquitectura flujo de datos, es decir, que sean circuitos asíncronos de momento. Sin embargo, pues como les digo, estamos trabajando en esto. Hasta el momento funciona de esta manera, VHDL Balmoea, y se está trabajando fuertemente en la representación intermedia, con la intención de que en lugar de tener un grafo de flujo de datos, pues ahora tener un control de ese flujo de datos para ahora sí aceptar los if, los case y cualquier otro de estas sentencias que lleven control. Ya hay avances. Este sería un grafo que sí acepta las sentencias if, y entonces aquí ya se están definiendo cuáles son las operaciones, cuáles son los nodos que dependen unos de otros, las prioridades, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado vamos avanzados. Sin embargo, todavía esta parte no está puesta en operación en VHDL Balmoea. Ese será un trabajo futuro muy cercano, esperamos. Y también otra línea de investigación futura es el hecho de que actualmente optimizamos tres funciones objetivo, que es el área, la potencia y el retardo, ¿no?
Sin embargo, con esa revisión que hicimos de la literatura, en donde encontramos los trabajos relacionados con la síntesis de alto nivel con algoritmos de optimización, encontramos que esos trabajos sí optimizan en varios de los casos funciones objetivo, pero lo hacen de manera monoobjetivo, es decir, optimizan solo una función objetivo, o lo hacen de manera biobjetivo, porque optimizan dos funciones objetivo. Nosotros, hasta donde sabemos, somos la primera herramienta con VHDL by MOEA que optimizamos tres funciones objetivo. Pero de esa revisión de la literatura se encontró que existen otros objetivos interesantes que se pudieran optimizar a la hora de crear un hardware específico, como es, por ejemplo, las primeras tres son las que ya tenemos, ¿no? Retardo, área y potencia. Pero también está el ruido digital, que es otra promesa interesante que mencionaban los autores, la confiabilidad del dispositivo, es decir, de tu circuito que tú diseñes e implementes, qué tan confiable es de que funcione siempre, ¿no? O en la mayoría de los casos, la seguridad, la temperatura y el wavelet, ¿no? Eso significa que tan lejos o cercanas están las rutas entre los diferentes elementos del circuito con la intención de que no te genere esos puntos calientes que se le llaman o focos calientes en un chip, ¿no? Déjenme compartirles. ¿Me confirmas si lo vemos, por favor? Creo que no, ¿verdad? No, todavía no. Ok, entonces voy a tener que dejar de compartir. Y ahí se ve si estoy compartiendo algo. Aún no se comparte todavía. Ahí está. Sí, Ok, voy a ver si puedo escribir en el chat. Si no, ahí pueden ustedes ver la dirección de VHDL by MOEA. Mande. Ay, voy yo. Sí. Es que quiero ver si puedo escribir en el chat. No, no puedo escribir. Entonces, a ver, ¿me confirmas si se ve Sí. lo que estoy compartiendo? Sí, se ve que se ve como que está compartiendo la ventana de Teams. No quiero compartir eso. Ok. A ver, entonces, otro intento. Ahí está. Ok, ahora sí, gracias. Pues entonces, en la parte de arriba, ustedes pueden ver la ruta para accesar a VHDL by MOEA. Es este 201.174.122.25 diagonal VHDL by MOEA, ¿sale? Ese lo pueden hacer desde cualquier lugar para que vean y trabajen con esta herramienta, ¿no? De hecho, es una invitación para todos, ¿no? Para que puedan trabajar con ella. Y entonces, lo que hacemos es que aquí en la parte de abajo le ponemos el nombre, un nombre a su proyecto, el que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, le puse prueba y pinchamos sobre este espacio de tal manera que se va a abrir su explorador y van a localizar el código C que ustedes quieran convertir a a VHDL. Por ejemplo, yo aquí tengo un código en C que lo que hace es que encuentra números pares. De hecho, se los quiero compartir. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, este código en C lo que hace es que evalúa las condiciones de tal manera que si son números pares, pues te dice que sí son, ¿no? Y si no, pues te manda un cero como tal.
Entonces yo aquí ya lo puse. Si es un código en C que es compatible con la arquitectura que nosotros estamos soportando hasta el momento con VHDL NOEA, el icono se vuelve en un color como azulito. Mientras no sea compatible, el icono está como en color gris, un poquito más tenue, ¿no? Y una vez que sí sea compatible, le damos aquí en someter para que nos genere el grafo. En este caso, este sería el grafo que nos da para este ejemplo del detector de números pares con estas características. Tiene 13 nodos, tiene 14 bordes, 4 entradas, una salida, hay 8 operaciones y hay 3 tipos diferentes de operaciones y 4 expresiones. Este grafo nosotros lo podemos llevar aquí en la parte de abajo a un visor de código graph ML, que pues ya nosotros lo podemos llevar a la herramienta que nosotros queramos si es que no nos gusta cómo se ve aquí, ¿no? Y luego vamos a, una vez que ya tenemos la representación intermedia, que es el grafo de ese código en C, vamos a continuar con los hiperparámetros del algoritmo de optimización. Aquí están los 3 algoritmos que tenemos disponibles, los 3 MOEAs. Nosotros elegimos el que deseemos. Si es que ya los conocemos, pues elegimos alguno de ellos. Y si no, pues bueno, ahí se elige el que ustedes quieran. Por ejemplo, voy a elegir el MSGA3. Y luego los parámetros están aquí abajo. Por default hay 10 individuos y hay 10 generaciones. Sin embargo, nosotros podemos poner los que deseemos. Por ejemplo, yo ahí estoy poniendo 100 individuos y voy a poner 100 generaciones, ¿no? Además, aquí está por default como probabilidad de cruce del 80% y probabilidad de mutación del 30%. Sin embargo, si alguien prefiere que haya más mutación, pues simplemente desliza la barrita, o menos mutación, pues desliza, ¿no? Lo mismo para el cruce. Una vez que ya realizaron esto, pues lo que sigue es comenzar la optimización multiobjetivo. Y entonces vamos a observar aquí este proceso que en este caso, como les decía, los colorcitos como más oscuros, más bajitos son los individuos de la población inicial y los más azules más fuertes son los individuos que se van generando de cada generación en generación. Optimizamos pues nuestras 3 funciones, que es la potencia estimada, el área estimada y el retardo estimado, ¿no? De tal manera que los cuadritos o rombitos en color más fuerte representan los individuos que se fueron generando durante todo el proceso evolutivo, durante 100 generaciones, y debe haber 100 circulitos en color más tenue porque dijimos que eran 100 individuos. Entonces, al final de cuentas, las soluciones se aproximan al 0,0,0, ¿sale? Y bueno, pues nosotros podemos jugar con esto porque nosotros podemos mover las soluciones, visualizarlas en la manera que mejor nos convenga. Y bueno, pues esto genera todas las posibles soluciones, ¿no? Esas posibles soluciones están aquí. Miren, si se fijan, por ejemplo, me puse sobre un circulito un poquito más fuerte, me voy a poner sobre el rombo. Este rombo tiene un compromiso de 6 para el retardo, 5 para el área y 5.6 para la estimación de esas funciones objetivo. Cada uno de ellos va a tener valores distintos. Por ejemplo, tiene 5 para el retardo, 6 para el área y 5.54. Es un problema muy sencillo el que les estoy mostrando. Por eso no hay tanta diversidad en las soluciones, pero aún así hay ligeros cambios, ¿no?
Las recomendaciones están en la parte superior. Aquí están las soluciones recomendadas por BHDL by Morea. La primera es la solución balanceada, esa que muestra el mejor compromiso entre las tres funciones objetivo. La segunda es una solución aleatoria, del frente de Pareto toma una, ¿no? O el usuario pues puede elegir cualquiera de las que están aquí. Y cualquiera va a tener un código BHDL y pues todas van a ser diferentes porque los compromisos son distintos. Voy a elegir la solución balanceada y la solución balanceada es 3 de retardo, 5 de área y 5.54, etcétera, de estimación de potencia. Esa es la solución balanceada que quiero que me entregue un código BHDL. Aquí en esta opción de generar ese código optimizado, lo voy a elegir aquí. Entonces lo presiono aquí y nos va a preguntar unos datos, solo para llevar estadísticas de quienes usan esta herramienta, ¿no? Entonces aquí yo le voy a poner que la usé yo. Aquí está mi correo. Y la estoy usando desde el ITT. Y ese, pues México. ¿De acuerdo? Una vez que ya pusimos estos datos aquí, entonces ahora sí, nuestro código, ¿no? Bien, y ese código está en la parte de abajo, perdón, en la parte de arriba, ¿no? Aquí está, la optimización con el algoritmo que nosotros elegimos, que es el NSGA3, y tiene estas optimizaciones, o esas estimaciones, mejor dicho. Y aquí nos muestra el código BHDL, nos dice que lo generamos a través de BHDL by Moea con estas características el día de hoy a tales horas. Aquí tenemos las bibliotecas y paquetes que se utilizan, la entidad y la arquitectura a través de una representación de máquinas de estado finitos, ¿no? Así es como estamos generando este código, ¿no? Entonces, pues la invitación es para que las de acá también son códigos BHDL que se pueden, visualizar y descargar. Estas no son con optimizaciones multiobjetivo, sino estas son con planificaciones básicas que se le llaman en la literatura. Planificación ASAP, ALAP y una aleatoria. Pero repito, también son códigos BHDL disponibles. Entonces, para cada problema podemos descargar al menos 4 códigos BHDL distintos. ¿De acuerdo? Y pues creo que ya sería todo de mi parte.